Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Albano Gabriel de la Cruz Postigo y seré su profesor de Química. Este tema ha sido preparado exclusivamente para el Colegio San Carlos de Magia Pedregal, nivel primero de secundaria. Comencemos. Cambios de estado. Antes de hablar de los cambios de estado, tenemos que hablar primero de lo que son los estados de agregación. Pero tranquilo, esa palabra de agregación nunca me gustó. Estados de agregación o simplemente los estados de la materia, como es más fácil de delimitar. Antes de hablarte de dichos estados de la materia, tengo que comentarte que los átomos tienen dos fuerzas que los rigen. Uno, las fuerzas de repulsión. Estas fuerzas de repulsión hacen de que los átomos se alejen entre sí, se empujen entre ellos, creen espacios. Acá estamos viendo la repulsión, como estos dos imanes se empujan entre sí. ¿Por qué se empujan? Porque sus átomos no son compatibles entre ellos. Por otro lado tenemos a las fuerzas de atracción. Estas fuerzas son las que atraen, las que se juntan, las que tienden a pegarse, a unirse un poco más. Entonces, el estado de agregación o el estado de la materia va a depender de estas fuerzas. Si hay mucha fuerza de atracción, pues será sólido. Si hay mucha fuerza de repulsión, será gaseoso. Y si las fuerzas están en equilibrio, pues será en estado líquido. A ver, veamos la primera, el estado sólido. Acá vemos que dice que tiene mucha o prevalecen las fuerzas de atracción, es decir, las más grandes son las fuerzas de atracción, son las que van a prevalecer. Entonces sus átomos están muy juntitos, como en la imagen de acá. Sus átomos tienden a juntarse, a unirse. Como se juntan tanto, hacen de que el estado sólido tenga forma definida, una forma definida y tenga un volumen definido. ¿De acuerdo? Veamos, sus átomos están entonces muy juntitos. ¿Por qué? Porque están ganando las fuerzas de atracción. Las fuerzas de atracción ganan y estos átomos están muy juntitos. Muy bien, en estado sólido los televisores, celulares, tú mismo estás en estado sólido. En fin, ejemplos sobran para el estado sólido. Vamos con los otros dos estados de la materia. Comenzamos con el estado líquido. En el estado líquido, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión se encuentran en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas de atracción son iguales a las de repulsión. Como son iguales estas fuerzas, solo va a conferir una de las dos propiedades. ¿Cuál es? Que tienen volumen definido. Pero mira acá, no poseen forma. Eso los va a diferenciar de los sólidos. Los sólidos sí tenemos forma definida, pero los líquidos no tienen forma definida. Por ejemplo, acá vemos sus átomos, algunos juntos por la fuerza de atracción, vuelvo a resaltar la fuerza de atracción, átomos juntos, y otros separaditos por las fuerzas de repulsión que están en equilibrio. Siguiente estado de agregación. Se me olvidaba, antes de pasar al siguiente estado de agregación, hay un metal que se encuentra en estado líquido, es el mercurio. Este metal se encuentra en el interior de los termómetros. Entonces, como podrán ver, no son bolitas, no son canicas, son gotitas de mercurio. El mercurio, un metal en estado líquido. Otro elemento en estado líquido es el bromo. Bromo. Símbolo del bromo, Br. Br. Símbolo del bromo, Br. El bromo es otro elemento en estado líquido. En la tabla periódica solo hay dos elementos en estado líquido, el mercurio y el bromo, no hay más. Ahora sí, continuemos, pasemos al estado gaseoso. El estado gaseoso no posee, primero, sus fuerzas. Las que están ganando acá son las de repulsión, las fuerzas que se empujan. Como se empujan tanto, no tiene forma, tampoco tiene volumen. Entonces podemos resumir de que el sólido sí tenía forma, sí tenía volumen. El líquido sí tiene volumen, pero no tiene forma. Y el gaseoso no tiene nada, ni forma, ni volumen, ni forma, ni volumen. Vemos acá que sus moléculas están bastante separadas, hay espacio entre sus moléculas, incluso puede pasar mi cursor entre sus moléculas. Tanto espacio que hay, ¿por qué es?
por las fuerzas de repulsión, las fuerzas de repulsión. Como un ejemplo, en el estado gaseoso te he colocado el cloro. El cloro es un elemento gaseoso. Es un gas de color verde, ¿no? Lo deben haber visto en muchas películas. Siempre que dicen, voy a botar una toxina, dice el villano, su toxina es verde. ¿Qué es? ¿Qué gas utilizan entonces en las películas? Cloro, utilizan cloro. Ahora, sé que te estás preguntando en estos momentos, pero profesor, estoy en primero de secundaria, ya sé que había en el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? De repente me dirás, sí, ya sabía que el sólido tenía forma y tenía volumen, que los líquidos tienen la forma del envase, ¿no? Que los almacenan, pero sí tienen volumen, y que los gases no tienen nada, ni forma ni volumen. Ya sabía eso. Es más, profe, ¿no hay un estado más de la materia? De hecho, sí, hay dos más incluso, pero vamos a hablar del estado plasmático, ¿de acuerdo? Este estado plasmático es igual al estado gaseoso, es similar, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas de repulsión son las que están ganando, van a ganar las fuerzas de repulsión, pero se encuentra a elevadas temperaturas. Ejemplo, el Sol. Acá vemos el Sol, ¿de acuerdo? Está a elevadas temperaturas, es como un estado gaseoso pero súper caliente. Cuando es súper caliente lo llamamos estado plasmático. Veamos cómo se ven estos átomos. Estos átomos están separadísimos, ¿sí? Puedo pasar mi cursor en medio de los átomos. ¿Puedo pasar? Sí, sí, puedo, sí puedo, sí puedo. Muy bien, entonces estos átomos están muy separados porque se parecen al estado gaseoso, pero vemos que tienen cargas positivas y negativas. ¿Eso por qué? Es por las altas temperaturas. Un rayo está en estado plasmático, pero es poco frecuente, ¿no? Los rayos son poco frecuentes. ¿Podemos crear estado plasmático? Sí, por ejemplo, podemos utilizar una bobina de Tesla para concentrar la electricidad y crear estado plasmático, pero se necesitan instrumentos. En forma natural, solo los rayos y el sol. De este costado te dejo un experimento que realizan en YouTube. Es bastante fácil. Consiste en, con un imán, empezar a traer la latita de refresco, la latita de refresco. Lo que ha hecho este joven es imantar su tomatodo para poder mover la latita de refresco. ¿Qué fuerzas están predominando acá? Como la están atrayendo, pues obviamente las que están ganando acá son las fuerzas de atracción. ¿De acuerdo? Son las fuerzas de atracción. Entonces, no te olvides, fuerzas de atracción. Atracción. Muy bien, las fuerzas de atracción. Entonces, un divertido experimento con el cual puedes jugar un poco con las fuerzas de atracción. Muy bien, tratemos de resolver esta práctica. Tratemos de resolver esta práctica. Verdadero y falso. Muy bien. Los sólidos no poseen volúmenes definidos. Los sólidos no poseen volúmenes definidos. Falso. Los sólidos sí poseen volumen, ¿no? Entonces, esta primera sería falsa. Segundo, ¿los sólidos tienen forma variable? No, jóvenes, falso. Los sólidos no tienen forma variable, siempre tienen la misma forma. Un ladrillo es un ladrillo. Ah, tú me dirás si lo rompo, pero sus partes seguirán teniendo la misma forma. Además, habíamos estudiado que los sólidos tenían forma, poseen forma. Los sólidos son menos densos que los gases. ¿Qué quiere decir con menos denso? Que sus moléculas están más separadas. ¿Sus moléculas de los sólidos están más separadas que las de los gases? Falso. Las moléculas de los sólidos están muy juntitas. Habíamos visto una imagen donde sus moléculas estaban formando un cubo perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta. Pregunta 4. Pregunta 4. Los sólidos son fluidos. Los sólidos se chorrean. Los sólidos fluyen. Falso. Los sólidos no pueden fluir. Los líquidos poseen forma definida. Forma definida, o sea, si se caen de la botella, ¿seguirán teniendo forma de botella? No, falso. No tienen forma definida. Los gases poseen forma definida. Los gases poseen forma definida. Falso. Los gases no tenían nada, ¿no?
Falso. Profesor, ¿qué pasó con la pregunta 2? Bueno, la pregunta 2 aún no la hemos tocado del todo, aún no las hemos desarrollado, pero se pueden hacer. La energía es materia concentrada. Bueno, la energía es una forma de materia dispersa, entonces sería falso. La energía se puede medir en kilos. No, en kilos que medimos la masa, no las papas, el pescado. Falso. La energía es la capacidad de realizar un trabajo. Muy bien, esto sí es verdadero. Esto sí es verdadero. La electricidad es una forma de energía. Verdadero. La materia de una sustancia se mide por su masa. Claro, la masa, la cantidad de materia. Maupodín, esto sí lo hemos hecho. El bromo es un no metal en estado líquido. ¿Recuerdas? El bromo está en estado líquido. Sí, verdadero. Es un no metal. El metal era el mercurio. Muy bien. Hemos terminado con ver los estados de la materia. Ahora sí podemos ver el tema que nos corresponde, que son cambios de estado. Muy bien, acá tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, representado por las nubes. Para pasar de sólido a líquido, se realiza el proceso llamado fusión. Pero sinceramente quiero que me digas, cuando te digo fusión, ¿qué es lo que se te viene a ti a la cabeza? ¿Qué piensas? Fusión. Te apuesto que fusión te imaginas esto. Dragon Ball. Muy bien, la unión de dos individuos, ¿no? Goku y Vegeta, Goten y Trunks, en fin. Pero esto no es fusión. Fusión es pasar del sólido al líquido. Fusión es derretirse. Fusión es derretirse. Si realmente Goten y Trunks hicieran una fusión, se derretirían, se chorrearían. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es una fusión. No es una fusión. Esto no es una fusión. Esto sí es una fusión, el paso de sólido a líquido. Siguiente, de líquido a gaseoso, cómo se evaporan los charcos para formar las nubes, cómo se evaporan parte del río, por un proceso llamado vaporización, porque voy a crear un vapor. Vaporización, muy bien. Fácil, no creo que te olvides de la vaporización. Al revés, vamos en reversa. Del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. ¿Qué significa la palabra condensar? La palabra condensar significa juntar, unir. Se están juntando los átomos para formar el estado líquido. Y la otra palabra es licuación, ¿no? Eso que haces con las frutas, lo metes a la licuadora, mentira. Aunque sí, tiene algo de lógica. La licuación es pasar al estado líquido, solo que bueno, las frutas no estaban en estado gaseoso, ¿no? Pero ya, ¿por qué te hablo tanto de la licuadora? Porque quiero que lo recuerdes por lo menos así. Quiero que digas, ah, sí, el profesor algo dijo, ¿no? Pasar del estado gaseoso al estado líquido se llama licuación, licuación. Muy bien. Y el más fácil de todos, la solidificación. Bueno, la palabra lo dice todo, solidificar, convertir un líquido en un sólido. ¿Se podrá pasar del estado sólido al estado gaseoso directamente sin pasar por el líquido? La respuesta es sí. El proceso se denomina sublimación, como la galletita sublime, sublimación, sublime, sublimación. Muy bien, hay sublimación directa cuando voy de frente hasta el estado gaseoso y hay sublimación indirecta cuando voy al estado sólido. ¿Qué sustancias se pueden sublimar? Dentro de un momento las veremos, pero son el yodo, la naftalina y el hielo seco. Muy bien, quiero que me acompañes en esta práctica. Trata de contestar antes de que lo haga yo. Acá vemos un hielito que se está derritiendo, el hielito se derrite. Muy bien, se está derritiendo. Esto se llamaba como un proceso de Dragon Ball. Fusión, muy bien, joven, fusión. Acá vemos, uy, la copa se está volviendo sólida. ¿Cómo se llama el proceso de volver algo sólido? Era el nombre más facilito. Volver algo sólido se llama solidificación.
acá estamos viendo que un gas se está transformando en un líquido que está mojando la ventana. De gaseoso a líquido, está en reversa. ¿Cómo se llama esa palabra? Unir. Lo que hacías con las frutas tenía dos nombres este proceso: condensación o licuación. Muy bien. Acá la nieve, se está formando el hielo, se está formando el hielo, está pasando del estado líquido al estado sólido, de líquido a sólido, otra vez a sólido, pues solidificación. Muy bien. La formación de lluvia, que es pasar del estado gaseoso al estado líquido. Ya habíamos hecho esta de gaseoso a líquido. Condensación, también llamado como las frutas, licuación. Muy bien, vamos con el siguiente. Te dije que íbamos a ver la sublimación. En este primer GIF lo que estás mirando es la sublimación del hielo seco. Vemos que cuando el hielo seco se sublima, no pasa al estado líquido, no moja la mesa. Vemos que la mesa no queda mojada. El hielo seco tiene la capacidad de pasar del sólido de frente al gaseoso sin pasar por el líquido. Se llama sublimación, recuérdalo. Acá vemos el otro, el yodo. El yodo pasa de estas bolitas negras que se pueden ver a los costados dentro de este matracito. Muy bien, está pasando de sólido a gaseoso. Se está formando un gas. Se está sublimando sin pasar por el estado líquido. No está mojando el envase. Y el último es la naftalina. Estas bolitas que vas a encontrar cuando compras ropa, zapatillas, de acuerdo, en grandes cantidades. Ahí vas a encontrar esto, en la ropa, en la ropa. La naftalina tiene que pasar de frente al estado gaseoso porque si no puede mojar la ropa y la malogra. La ponen ahí para ahuyentar a los animalitos, a los bichos que se puedan pegar. Muy bien. Para yo pasar o cambiar de estado, si yo quiero ir, por ejemplo, del estado sólido, quiero pasar al estado líquido, ¿qué debo hacer? Aumentar mi temperatura. Debo calentarlo, ¿no? Para derretirlo, debo calentar. Debo aumentar la temperatura. Pero además de la temperatura, hay otro factor que tomar en cuenta en el cambio de estado, el cual es la presión. La presión. ¿Qué es la presión? La presión es una fuerza que ejercen los gases sobre los objetos. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo en este momento que tú estás sentado observando mi presentación, ¿de acuerdo? Observando mi video, en este momento te está presionando el gas. Hay una gran cantidad de gas que te presiona encima. A esta presión me estoy refiriendo. A esta es la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión que ejerce el gas, la fuerza con la que nos aplasta. Ahora, esta presión cambia con respecto a la altura donde se encuentre. Entonces la presión no es la misma a nivel del mar cerca de la playa y no es la misma en la ciudad de Pedregal y no será la misma en Arequipa, porque estamos a diferentes alturas. Mientras más subes en la montaña, menor será tu presión. Acá, al lado del mar, acá, al lado del mar, aquí, al lado del mar, tu presión es mayor. ¿Cuánto es tu presión? Una atmósfera, una atmósfera. En cambio, como ya te había adelantado, si subes a un lugar más alto, ¿de acuerdo? Comparado con la costa, un lugar más alto, qué sé yo, Puno, vamos a ponernos que estamos en Puno, la presión disminuye, la presión ya no va a ser 1, va a ser menos de 1. Por ejemplo, puede ser 0,9, 0,9 atmósferas, la presión es menor arriba. Ahora, profesor, ¿por qué me habla de la presión? Porque si la presión es menor, ya no necesito tanta temperatura. Mira, acá donde la presión es mayor 1, a nivel del mar, en Camaná, en Mollendo, el agua hierve a 100 grados centígrados. En cambio, si voy subiendo, por ejemplo, me voy a Puno, el agua va a hervir a menos de 100 grados centígrados.
¿Y por qué hierve a menos temperatura? Porque hay menos presión, hay menos presión. El monte Everest, que es el lugar más alto del planeta, que se encuentra a 8.882 metros sobre el nivel del mar, la parte más alta del planeta, tiene tan poquita presión que la temperatura para hacer que algo hierva, para hacer que el agua hierva, es de 72 grados centígrados. Entonces, espero que hayas entendido. Mientras más cerca de la costa estemos, mayor tu presión y más temperatura necesitas para cambiar de estado. Mientras más cerca de la montaña, mientras más subas, menor será tu presión y por tanto menor la temperatura que necesites para hervir las cosas. Hay tres conceptitos más que quisiera hacer hincapié. El primero es ebullición. La ebullición es lo mismo que la vaporización, ¿no? ¿Qué era la vaporización? El cambio del estado líquido al estado gaseoso, ¿correcto? Solo que la ebullición es una vaporización violenta, es con burbujitas, plof, 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 plof. Por ejemplo, la que sucede en nuestras ollas con burbujitas. Entonces, en nuestras burbujitas, ¿qué está sucediendo? La ebullición. ¿Qué temperatura necesitamos para ebullir el agua, para hacerla hervir? 100 grados centígrados a nivel del mar. De repente ustedes como están cerca requieren solo 99. Punto de ebullición del alcohol, 78 grados centígrados. Por si acaso uno nunca sabe, que se pueden preguntar. Evaporación. La evaporación es un proceso lento, es lento. Ese proceso lento se produce en la superficie del líquido. Por ejemplo, cuando trapeamos el piso y este se seca, cuando trapeamos el piso y este se va secando, eso es evaporación. Entonces, una evaporación es una vaporización, pero lenta, lenta. Y la volatilización, si bien es violenta, pero es violenta a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir? Que si le acercas una chispita de fuego, explota. Por ejemplo, ¿qué sustancias pueden volatilizarse? El alcohol, la gasolina, la benzina, la acetona. Estas sustancias pueden explotar, ¿de acuerdo? Pueden explotar. Muy bien, espero se me haya comprendido todo. Tratemos de resolver los siguientes ejercicios. Muy bien, relaciona. Benzina era de las ciudades que podían explotar. ¿Cómo se llamaba cuando explotaba? Volatilización, correcto. Hielo seco, vimos una imagen del hielo seco en una mesa. ¿Qué hacía? ¿Sublimación o licuación? Sublimación, muy bien. Pasar de líquido a sólido, de líquido a sólido. Era el más fácil. ¿Cuál de los tres era? Solidificación, muy bien. Agua líquida a vapor, de líquido a vapor, a vapor va vaporización, muy bien. Vaporización. Marca verdadero o falso según corresponda. Solidificación es el cambio del estado sólido a líquido. De sólido a líquido. No, esto tenía el nombre de Dragon Ball, ¿no? Recuerda Dragon Ball, esto se llamaba fusión. Entonces, esto es falso. Sublimación es cuando el cambio de estado sólido a líquido. No, sublimación no tiene nada que ver con el líquido, ¿no? X sublimación no tiene nada que ver con el líquido. La sublimación era para pasar de frente de sólido a gaseoso. Si lo recuerdas, has visto tres imágenes de ello. Entonces, este está completamente mal. Falso. Siguiente. La evaporación es el cambio de estado gaseoso a líquido. De gaseoso a líquido. De gaseoso a líquido.
Este no se llamaba vaporización, este tenía el nombre de, dos nombres tenía, uno con la, relacionado con las frutas y el otro con la unión, se llama condensación o licuación. Entonces esta también será falsa. Muy bien, el alcohol hierve a 78 grados, llegó tu momento, el alcohol hierve a 78, sí, verdadero. ¿El agua se congela a 0 grados centígrados? Efectivamente, pero a nivel del mar, no te olvides porque tú ya sabes de la presión. ¿Y el agua hierve a 100 grados centígrados? Por supuesto, pero a nivel del mar. Entonces, indica las correctas, respuesta, todo. Muy bien, vamos con la siguiente. La naftalina expuesta al medio ambiente sufre el proceso de, la naftalina es lo que venía con la ropa, ¿cómo se llamaba? Sublimación, correcto. Complete, antiguamente se preparaban los adornos de oro. Para esto el hombre teníamos que, no puedo trabajar con el oro sólido, tengo que derretirlo. ¿Cómo se llama el proceso de derretir algo? Devolverlo de sólido a líquido. Tenía que ver con Dragon Ball, se llamaba fusión. El mercurio usado para disolver el oro se encuentra en qué estado? El mercurio. Vamos, si te acuerdas del mercurio, ¿en qué estado se encuentra? Líquido. Muy bien. La acetona. La acetona estaba en ese grupo de alcohol, gasolina. Tenía una propiedad que le permitía explotar. Se llama volatilización. Es un líquido muy volátil. La acetona es un líquido muy volátil. ¿De acuerdo? Muy bien, acá un pequeño error. Pero se puede corregir, se puede corregir. Es un líquido muy volátil. Muy bien. Continuamos. La acetona es un líquido, estaba en el grupo del alcohol, la gasolina. Es un líquido muy volátil, puede volatilizarse. Correcto, continuamos. El hielo seco expuesto al medio ambiente sufre el proceso de sublimación. Muy bien, este está fácil. La benzina, ¿qué podía hacer? La benzina podía volatilizarse. Y el hielo seco podía sublimarse. Muy bien, hemos llegado al final de la clase. Espero que haya sido de tu agrado. Y recuerda, quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Trata de poner de tu parte y trata de adaptarte al cambio para que esto pueda funcionar. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.